Universidad de Pamplona, una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. El accidente de Chernobyl fue una combinación de un mal diseño en la central nuclear, que además no disponía de un recinto de contención junto con los errores producidos por los operadores de la misma, quienes dejaron por fuera de servicio voluntariamente varios sistemas de seguridad, con el fin de realizar un experimento en el marco de un sistema en el que el entrenamiento era escaso y en el que no existía un organismo regulador independiente. La falta de cultura de seguridad, consecuencia a su vez de la falta de un régimen político y social democrático de la Unión Soviética, está en la raíz del accidente. Los efectos que ocurrieron durante el accidente fueron evaluados por distintas organizaciones internacionales importantes, fundamentalmente por dos. Una que era la OIEA, que era la Organización Internacional de Energías Atómicas, y la otra la Organización Mundial de la Salud. En el 2005 más o menos, la Organización Mundial de la Salud hizo un informe y pasó un informe, lo mostró frente al mundo diciendo de que la mayoría de muertes que hubieron por estar expuestos directamente a esta radiación no pasaron de las 50 personas. Más que todo fueron personas que estaban directamente incluidas dentro del reactor como tal, que estaban trabajando en esa planta. Más que todo, las muertes fueron mucho después por tanta radiación que había, fue provocada. En un informe que envió la Organización Mundial de la Salud nos dijo que más o menos las muertes que provocaron por el accidente fueron alrededor de 4.000, pero fueron de cáncer de tiroides, que era más o menos entre niños y adolescentes, que fueron las causas de estos decesos. Los ecosistemas por el accidente de Chernobyl han sido estudiados ampliamente en los últimos decenios. Los primeros 10 días después del accidente hubo grandes emisiones radionucleicos que afectaron 200 kilómetros cuadrados en Europa. El accidente de Chernobyl fue una de las mayores catástrofes ambientales, donde funcionaban 4 reactores. El 15 de diciembre de 2000 se cerró el último de los reactores en funcionamiento. El reactor dañado permanecerá radioactivo como mínimo los próximos 100 años. Un total de 105 kilómetros cuadrados presentan una contaminación superior, quedando inutilizable permanentemente para sus actividades agrícolas. En Ucrania, más de 8.000 personas han muerto y 12.000 están seriamente afectadas por la radiación. Los efectos o las consecuencias de Chernobyl perdurarán durante varias generaciones. En 1995, el cáncer de tiroides era de 285 veces más frecuente que antes de la catástrofe y las enfermedades superaban lo normal debido al debilitamiento del sistema inmunológico causado por las mismas radiaciones. Los niños son los más afectados, tanto como los adolescentes. El cáncer de tiroides infantil se multiplicó por 100. Además, las leucemias y tuberculosis, que es una de las enfermedades que más ha aumentado. Igualmente, las enfermedades del sistema endocrino, nervioso, digestivo y cardiovascular. La mortalidad general ha aumentado en un 30%. Miles de personas contraerán cáncer a consecuencia del accidente en los próximos 20 años. La Unión Soviética, en su afán de ganar la Guerra Fría, no tuvo en cuenta la cultura de la seguridad, ni aplicó procedimientos de análisis de fallas, ni ingeniería de la confiabilidad en la creación de todos sus proyectos tecnológicos, sobre todo en la parte nuclear. Aparte del accidente de Chernobyl, hubo otros incidentes nucleares. Por ejemplo, también hubo un submarino que estuvo a punto de explotar. ¿Por qué? Porque ellos no colocaban refrigeradores alternos a los que ya habían. En caso de que alguno de estos refrigeradores dejara de funcionar, pues ellos tendrían un refrigerador de seguridad, ¿no?
Además, ellos no utilizaban unos depósitos que, por ejemplo, en Occidente normalmente se usan, donde se almacenaría la radioactividad en caso de un accidente. En diciembre de 2000 se paró definitivamente la Unidad 3, la última que quedaba en funcionamiento. El gobierno ucraniano accedió al cierre tras llegar a un acuerdo económico con Euratom, el gobierno ruso, y el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, para completar la construcción de los reactores nucleares Melstynki 2 y Rovno 4. La electricidad producida en estas centrales sirve para satisfacer las necesidades energéticas del país. Los reactores del este de Europa, incluyendo los RMBK, han sido mejorados con una gran ayuda occidental. Después del accidente de la central nuclear de Chernóbil, las compañías eléctricas del mundo, propietarias de las centrales nucleares, fundaron la Asociación Mundial de Explotadores Nucleares, con el objetivo de alcanzar los más altos niveles de seguridad y fiabilidad en la operación de las centrales nucleares a través del intercambio de información, técnica de la comparación, emulación y comunicación entre sus miembros. Los eventos ocurrieron el 25 y 26 de abril de la catástrofe de Chernobyl. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por los trabajadores e ingenieros presentes? ¿Cuáles fueron en las horas las cuales se presentaron los comportamientos más críticos del reactor? ¿Cuándo se desactivaron las turbinas? Y los experimentos tomados. El 25 de abril a las 01:07 comenzó la reducción gradual y programada del nivel de potencia del reactor. A las 03:47 la reducción de potencia se detuvo a los 1600 megawatts. A las 14 horas del día del 25 de abril, el sistema de refrigeración de emergencia del núcleo, SCS por sus siglas en inglés, fue aislado para evitar la interrupción de la prueba más tarde. Este hecho no contribuyó al accidente, pero en caso de haber estado disponible, habría reducido mínimamente su gravedad. La potencia, no obstante, debería haberse reducido aún más. Sin embargo, el regulador de la red eléctrica, Kiev, pidió al operador del reactor mantener el mínimo de producción de energía eléctrica para satisfacer correctamente la demanda. En consecuencia, el nivel de potencia del reactor mantuvo en 1600 megawatts y el experimento se retrasó sin demora. La prueba se habría efectuado el mismo día. A las 23:10 de ese mismo día, reducción de potencia reiniciada. A las 0:0 cambio de turno del personal. Los trabajadores más experimentados se retiraron, siendo reemplazados por los jóvenes de turno nocturno. De no haberse retrasado, la prueba habría sido llevada a cabo por ingenieros experimentados, y esos últimos solo habrían tenido que monitorear el calor remanentemente en el reactor. El 26 de abril a las 0:05 el nivel de potencia disminuyó a 720 megawatts y siguió reduciéndose pese a estar prohibido. 25 minutos más tarde, con el nivel de potencia sobre los 500 megawatts, el operador transfirió el control del sistema manual al sistema de regulación automática. La señal falló o el sistema de regulación no respondió a esta señal, lo que provocó una caída inesperada de potencia a 30 megawatts. La señal de disparo del turbogenerador se bloqueó conforme al procedimiento de las pruebas. INSA 1 afirmó correctamente que este procedimiento había salvado al reactor. No obstante, es posible que solo retrasara el inicio del accidente unos 39 segundos. A la 1 de la mañana, la potencia del reactor se estabilizó en 200 megawatts, a pesar de que los operadores de la central pudieran desconocerlo. Se violó el margen
requerido de la reactividad operacional de 30 barras mínimas. La decisión se tomó para realizar las pruebas de resumen del turbogenerador con una potencia cercana a los 200 megawatts. A las 1:01, una bomba de circulación de reserva se cambió a la izquierda del circuito de refrigeración con el fin de aumentar el flujo de agua hacia el núcleo. 6 minutos después, una bomba de refrigeración adicional se cambió a la derecha del circuito de refrigeración como parte del procedimiento de prueba. El funcionamiento de la bomba de refrigeración elimina el calor desde el núcleo más rápidamente, lo que conduce a la disminución de la reactividad y hace aún más necesaria la eliminación de las varillas de absorción para evitar una caída en la potencia. Las bombas extrajeron demasiado calor, flujo, hasta el punto de superar los límites permitidos. El aumento del flujo de calor generó problemas con el nivel de vapor en las baterías. Unos minutos luego, el nivel de vapor de la batería se acercó al nivel de emergencia. Para compensar esto, un operador incrementó el flujo de agua, lo que a su vez incrementó el nivel de vapor y disminuyó la reactividad del sistema. Las barras de control se subieron para compensarlo, pero hubo que subirlo más barras de control para mantener el balance de reactividad. La presión del sistema empezó a caer. Para estabilizarla fue necesario cerrar la válvula de derivación de la turbina de vapor. A la 1:22 y 30 segundos, cálculos posteriores al accidente encontraron que el ORM en ese punto era equivalente a 8 barras de control, cuando la normativa de operación requerían un mínimo de 30 barras en todo momento. Proseguimos con el inicio del experimento. A la 1:23 y 4 segundos, aproximadamente 34 segundos después de los cálculos, se cortó la alimentación a las turbinas para poder permitir que funcionen por inercia. INSA 7 señaló que los parámetros controlados se hallaban dentro de los límites esperados y para que 30 segundos posteriores, en ese momento no se requirió ninguna intervención por parte del personal. El botón de emergencia AZ fue presionado por un operador. Las barras de control empezaron a entrar en el núcleo del reactor, pero las puntas de grafito incrementaron la reactividad en la parte superior del mismo. Señales: aumento de la presión en el espacio del reactor, ruptura de un canal de combustible sin voltaje, menos 48 voltios, servomecanismo del SPE sin alimentación, fallo, acondicionadores de los controladores de alimentación neumático número 1. Según una nota del diario de operación del ingeniero jefe de control reactor 0.24, fuertes golpes, las barras RPC dejaron de moverse antes de llegar al límite inferior del interruptor encendido.